ustedes saben que el hongo de la cándida nos ataca muchísimas veces y esto es muy frecuente, pero también sabían ustedes que el exceso de los azúcares puede ser muy rico y atractivo para este hongo. Así que las personas diabéticas pudieran ser mucho más vulnerables. Por eso hoy está con nosotros el especialista, el doctor Luis Pablo Duque, que siempre es un placer, mucho gusto, doctor, tenerlo aquí en nuestra casa. Muchas gracias, ¿Cómo está? Gracias. Doctor, ¿por qué la diabetes podría o puede abrir la puerta a las diversas infecciones y en este caso a este tipo de hongos? Sí, en el caso de las personas con diabetes, en donde van a tener un mal control metabólico, eso hay que separarlo, ¿verdad? Exacto. Puede hacer que un germen oportunista, como es el hongo cándida, pueda producirnos serios problemas en nuestros pacientes. Y pueda eso decirnos que un paciente puede estar en un buen control metabólico, o si son aquellas pacientes que están con infecciones vaginales a repetición, nos haría pensar que el control del azúcar de esas personas no es el ideal. Ok, precisamente porque el hongo le gusta eso dulce. Sí. La glucosa, el azúcar que se expulsa a través de la orina, es el principal alimento de este hongo. Es un hongo que vive normalmente en el área vaginal. Correcto. Pero que cuando los niveles de glucosa están bien compensados, hace que la respuesta del sistema defensivo esté potente y no deja que se desarrollen. Cuando los niveles de glucosa suben, ese sistema defensivo merma su ataque, y además, si nosotros tenemos un cuerpo que está descubierto de las defensas y que además le estamos sirviendo en bandeja de plata el alimento preferido del hongo, es comprensible que van a tener repetición. Ahora, perdón, ¿cómo controlarlo? Sí, exactamente para que no se aloje ahí. Lo primero que hay que hacer es evitar, ¿verdad?, que el paciente tenga descontrol del azúcar. Exacto. ¿Verdad? Okay. Una vez que el paciente tiene descontrol del azúcar, lo primero que hay que hacer es ponerse en control, ¿verdad? Y hay algunos tratamientos tópicos que son simples de usar, algunas cremas vaginales, algunos óvulos vaginales, y en casos más severos puede haber necesidad de tomar cápsulas antifúngicas. Y hay algo que sí las personas no deben de hacer, y es muy recurrente en la población, tanto en personas con diabetes y no diabéticas, y es que las personas hacen muchas duchas vaginales, ¿verdad? Como profilaxis, y entonces esas duchas vaginales lo que hacen es alterar la composición de las bacterias buenas que viven ahí, sobre todo de una bacteria que se llama lactobacilo, que es un competidor, ¿verdad?, por el alimento del hongo. Si yo hago esas duchas vaginales, disminuyo la cantidad de lactobacilos, entonces hago que la flora se altere a predominio de la cándida y sea más fácil que la persona tenga esas infecciones. O sea, 0 duchas vaginales. No es la mejor recomendación. Porque así como elimina lo malo, elimina lo bueno. Exactamente, también. Y la misma vagina se va a encargar de hacer su propio proceso de depuración, y no hace falta, salvo indicación médica, que hagan duchas vaginales profilácticas. Ahora, ¿hay algún medicamento específico o especial para poder botar ese índice alto de azúcar por la orina, doctor? Sí, desde hace más o menos 3 años tenemos en Costa Rica un grupo nuevo de medicamentos orales tomados para la diabetes, que se conocen como glifosinas, que su mecanismo de acción es expulsar a través de la orina las cantidades de glucosa. Entonces ese medicamento lo que hace es disminuir la probabilidad de que el riñón absorba el azúcar y el cuerpo lo puede eliminar. Entonces, como efecto secundario en algunas personas podemos esperar que tengan infecciones vaginales. ¿Cuáles son ese tipo de personas? Hombres que no tengan circuncisión, que tengan el prepucio, que tengan una higiene genital no buena, mujeres con grandes volúmenes, grandes pesos, que vayan a hacer que tengan mayor cantidad de humedad, ¿verdad? Personas que usen ropa interior de materiales sintéticos. Todo eso alborota. Todo eso aumenta la humedad en el área genitourinaria, y eso puede producir mayores factores de riesgo. Entonces, son medicamentos excelentes para el control de nivel de azúcar. Incluso hay uno de esos medicamentos que ha demostrado que en personas de alto riesgo de sufrir un nuevo infarto o un nuevo derrame cerebral puedan disminuir la aparición de esas complicaciones e incluso disminuir el riesgo de muerte. Así que es un medicamento muy bueno. Claro. Ahora, doctor, ¿qué hace que las mujeres diabéticas estén más vulnerables? ¿Qué malas prácticas? ¿Qué es lo que no deben hacer para que no se nos alboroten las infecciones? Sí, evitar las duchas vaginales, ¿verdad? Eso está cancelado. Manejar adecuadamente los controles de glucosa, tener sus controles periódicos con el médico para que si en algún momento esta glucosa se eleve, inmediatamente se tomen las medidas necesarias para poder controlarlas, ¿verdad? Uso de ropa interior
de preferencia de algodón, ¿verdad? Sí, en esta época de verano que las personas van a la playa, van a las piscinas, no es aconsejable mantener el traje de baño húmedo, sino que hay que cambiarlo para disminuir la humedad, ¿verdad? Esas principalmente serían las recomendaciones generales para los pacientes. Ahora, doctor, el uso de anticonceptivos, por ejemplo, ¿tendrían alguna influencia en esto? Sí, digamos, si la persona con diabetes, la mujer con diabetes, no tiene infecciones vaginales a repetición, no habría necesidad de suspenderle el anticonceptivo. Ahí no pasa nada. Pero aquellas personas que sí tienen infecciones genitales a repetición, los anticonceptivos orales tienden a alterar esa relación de las bacterias buenas que viven en la vagina. Entonces, en esas personas sería conveniente hacer un cambio de anticonceptivo oral por otro método anticonceptivo. Ahora, en el caso de las mujeres que están en etapa de embarazo, esto se alborota por un lado, entonces, ¿qué recomendación le damos? ¿Cada cuánto se mide el azúcar? ¿Qué hay que hacer para estar realmente en control? Sí. Aquí hay que dividir la mujer embarazada no diabética de la mujer embarazada diabética o con prediabetes, ¿verdad? El embarazo es una condición que altera la cantidad de glucosa que el cuerpo, el azúcar que el cuerpo bota por la orina. Entonces eso haría... ¿Botamos más o menos, Doc? Botan más, pueden botar más azúcar en la época de embarazo que una persona que no tenga embarazo. Entonces eso pudiera aumentar eso, ¿verdad? Entonces, si las personas tienen un embarazo sin diabetes, es medidas generales y su control mensual con el ginecólogo. Ahora, si las personas, la mujer embarazada tiene diabetes, debería de tener muchísimo más estricto el control de glucosa y estar atento a los síntomas que puede dar esa infección mensualmente, y si es una persona de alto riesgo, cada 15 días se tendría que estar viendo. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes que se hacen diabéticas? ¿Puede ser durante el embarazo? Sí, hay una condición que se llama diabetes gestacional, que es la aparición de cierta alteración de los niveles de glucosa que no alcanzan valores para decir que es diabética, ¿verdad? Y que generalmente tiende a desaparecer luego del parto, pero es una condición que pone en riesgo a la mamá y pone en riesgo al bebé, y además le confiere un riesgo aumentado en un futuro de 5 a 10 años de sufrir diabetes tipo 2. Aprovechando, doctor, que estamos hablando de diabetes, de mujeres diabéticas y hombres también, pues hay novedades con respecto a la insulina. Correcto. ¿Son buenas nuevas, doctor, para los diabéticos? Son muy buenas nuevas, tanto para los diabéticos como para nosotros los médicos. Los especialistas. Una de las cuestiones que a veces nos frenan a la hora de prescribir un medicamento como es la insulina, que hay tantos mitos alrededor de ella, es que el paciente puede experimentar un bajonazo de azúcar. Los bajonazos de azúcar son mucho más frecuentes en las personas que usan insulina. Entonces, tenemos desde la semana pasada en el país un nuevo medicamento que se llama Toujeo, que es una insulina mucho más segura que otras que existen en el mercado. ¿Más segura por qué, doctor? Y yo hago énfasis en la seguridad porque a veces nosotros creemos que viene una nueva insulina y es mucho mejor que las otras porque es más potente. No buscamos más potencia. Todas las insulinas son buenas porque se encargan de bajar los niveles de glucosa. Correcto. Pero muchas de esas insulinas me bajan mucho los niveles de azúcar y son impredecibles en el día a día en un mismo paciente, aunque coma lo mismo. Entonces, una barrera que nos hace a nosotros intensificar tratamientos son los bajonazos, o instalar tratamientos son los bajonazos. Altibajos. Y esta insulina nos da esa facilidad de poder usarla de forma más segura porque disminuye el riesgo de que una persona experimente un bajonazo de azúcar. Además, el comportamiento es muy plano, dura un poco más de 24 horas y se imita mucho a la función de la insulina que el mismo páncreas debería estar produciendo, y que en el paciente con diabetes, por la evolución de la enfermedad, deja de hacerlo. Esta nueva insulina, esta nueva clase de insulina, al ser sustituida por la que regularmente nos inyectamos, ¿es inyectada, doctor? Es inyectada, sí. ¿Es en la misma dosis o van a cambiar las dosis? Puede haber una variación de una reducción de un 10 a un 20% menos con respecto a la insulina común, que es la insulina lechosa o la insulina NPH que dan en el Seguro Social. Entonces, aquellas personas que tienen más riesgo de tener bajonazos de azúcar, personas adultas mayores, personas adultas mayores frágiles, personas con antecedentes de hipoglucemias a repetición, ¿verdad? Esto puede ser
candidatos esenciales para poder experimentar este nuevo tipo de tratamientos para mejorar no solo el control del azúcar, sino que evitar complicaciones del tratamiento como es una hipoglucemia que puede llevar a la muerte de una persona si no se trata en menos de 5 minutos. Bien, claro. En buena hora, doctor, en buena hora por ustedes y por los diabéticos, por supuesto. Muchas claro, gracias. Tener recursos mejores cada día es una bendición. Doctor, que pase un feliz día, muchísimas gracias. Igualmente. Como siempre, el Buenos placer días. de tenerlo aquí. Y nosotros, Berito, creo que tenés una recomendación para todos en casa.